Es esta palabra. Padre, vamos a hablar de un tema muy controversial y a la vez muy difícil muchas veces de predicar, Señor. Estamos hablando del Apocalipsis. Llevamos varios meses en este tema y en ocasiones la carne quisiera acabarlo ya y no hablar más de esto, Señor. Pero nuestro espíritu nos llama a que las personas estén en alerta y estén velando. Y necesitamos conocer, que tú conozcas lo que está pasando a nivel mundial. No solamente porque el pastor te lo predica, sino para que tú lo leas tú mismo y compruebes. Es el libro que te da seguridad y que muestra que Dios va a estar en control y que está en control y que Dios tiene cuidado de su iglesia. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que viene y que estamos enseñando de los últimos tiempos, Señor. Pedimos, Señor, que nos des en nuestro corazón temor de Dios. La Biblia dice que tu temor, Señor, es cuidar nuestra lengua del mal, apartar nuestros labios del engaño, buscar la paz y seguirla, Señor. Apartarnos del mal y hacer el bien. Padre, en el nombre de Jesús, eso significa el temor de Dios. Padre, y nosotros queremos conocerte. Yo pido que en este momento sobre cada persona que está viendo por internet caiga sobre ellos el Espíritu de Dios y tú les convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo creo en tu obra. Yo pido que te glorifiques en medio de nosotros, porque tú eres nuestra fuerza y nuestro galardón, porque tú eres nuestro Dios, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, y tú no nos dejarás postrados para siempre, Señor. Como decía David, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Gracias, Señor. Esperamos en ti mejores tiempos. Y en el nombre de Jesús declaramos que tu palabra nos sostiene y declaramos que tus palabras son los que nos dan vida a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos en este tema de la serie de los últimos tiempos, el tiempo del fin. Estamos hablando todavía del tiempo de la gran tribulación. Ustedes pensaban que había tanto en el Apocalipsis sobre la gran tribulación, la cantidad de cosas que van a pasar, la cantidad de juicios que Dios va a derramar sobre el mundo al final de los tiempos. Y el mundo está viviendo un tiempo difícil ahora, pero no se compara nada a lo que se va a sufrir en ese tiempo. Cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, cuando ya no estemos acá y Dios entregue el mundo a su propia suerte y luego lo entregue a Satanás y luego él mismo directamente tenga que juzgarlos a todos los que queden acá. Entonces, este tema que voy a tratar hoy es Apocalipsis capítulo 17 y lo titulé La caída del sistema religioso mundial. La caída del sistema religioso mundial. En el Apocalipsis 17 vemos la sentencia final de Dios al sistema religioso mundial. Lo vamos a leer ahorita dentro de en un momentico. Este sistema es denominado Babilonia. Vamos a leer el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Hablamos de las copas, ya vimos las 7 copas que Dios derramó. Y entonces uno de los ángeles que tenía las 7 copas habló con Juan, habló con el apóstol Juan y le dijo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pasa al segundo. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Continúa. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Mire, paremos ahí, no me la quites por favor, amor. Un misterio. Aquí dice Juan, aquí le dice el ángel a Juan: te voy a revelar un misterio. En ese momento para Juan era un gran misterio. Para nosotros ahora no es un gran misterio, pero para Juan sí era un gran misterio. Porque esa Babilonia
no se había manifestado como Juan la va a ver más adelante. Juan había visto esa mujer de una manera distinta y ahora Dios le va a revelar algo sobre ese misterio. Dice, te voy a revelar un misterio. ¿Qué nombre tiene escrita la mujer en su frente? Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Entonces voy a comenzar con esto. El sistema religioso mundial es denominado en la Biblia Babilonia. Babilonia. Y el término Babilonia lo encontramos en la Biblia cerca de 290 veces. Pero su origen real, cuando tú miras la Biblia, su origen real se encuentra en Génesis 10. Y vamos a leer Génesis 10 del versículo 8 al 12. Y esto nos va a mostrar algo sobre el origen de este término Babilonia. ¿Dónde se originó Babilonia? Dice el versículo 8 de Génesis capítulo 10. Y Cus era un hijo de uno de los hijos de Noé. ¿Cierto? Cuando hubo el diluvio universal, acuérdese que nada más fueron 3 hijos los de Noé. Y esos 3 hijos de Noé, Dios pobló toda la tierra nuevamente. Uno de los hijos de Noé, que se llamaba Cam, engendró un hijo que se llamaba Cus. Y este hijo Cus engendró un hijo que se llamaba Nimrod. Y dice la Biblia que este hombre llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer rey en la tierra. El primer poderoso, hombre poderoso en la tierra. Un hijo de Cus. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Déjamelo ahí, por favor. Dice, cuando esta persona comenzó a entronarse sobre los hombres, este hombre fundó unas ciudades. ¿Y cuál fue el primer reino que fundó en la tierra de Sinar? Que era un valle, Babel. Miremos en el 11 qué más ciudades fundó este señor. Mire todas las ciudades que fundó, ya llevan como 3. De esta tierra salió para Asiria este señor y edificó Nínive, que todavía la vemos en la Biblia más adelante, Rehobot y Cala. Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mire una cosa, este hombre edificó estas ciudades, pero este hombre, su origen era Cam. Acuérdense que Cam es uno de los hijos de Noé, que cuando Noé, después del diluvio, dice que Noé plantó una viña y Noé se puso a tomar vino. Entonces la gente dice, entonces Noé tomaba vino, entonces todos podemos tomar vino y se emborrachaba. No, esa es una época que no había ley, ni siquiera estaba la ley. Noé estaba en la tierra sin moradores. Y Noé se tomó ese vino y se metió a la tienda y allá estaba desnudo. Y dice que Cam entró y lo vio desnudo. Algunos teólogos dicen que Cam se acostó con Noé, o lo violó o tuvo algo con él. Algunos teólogos dicen eso. Pero bueno, sea cual haya sido la interpretación que se le pueda dar a esto, lo que pasó con Noé con Cam y el papá fue que lo vio desnudo y lo respetó. Los otros hijos lo guardaron. Los otros hijos, cuando sacaron al papá que estaba borracho, lo taparon y no miraron al papá desnudo. A Noé le chocó esto y Noé maldijo a Cam. Y de Cam salió esta generación. Esta era una generación de los hijos de Cam que no conocía a Dios. Era una generación idólatra. De hecho, de Cam salen un montón de tribus o de pueblos que son paganos, lo que son Nínive, todos esos pueblos eran pueblos paganos. Babel eran pueblos paganos. Eran hombres que no tenían temor de Dios. Algunos teólogos dicen que este Nimrod fue uno de los que se enfrentó con Abraham. Cuando Abraham se enfrentó con unos reyes creo que fue por el sobrino, dicen que uno de estos reyes era Nimrod. Entonces, mire una cosa, entonces en este capítulo, en el que sigue, en el 11, usted puede ver a Babel, la torre de Babel.
Pero no vamos a leer eso porque no queremos concentrarnos en eso, pero sí quisiéramos decir unos versiculitos. Venga, yo leo aquí el versículo 11 del 5 al 9, donde me dice algo de Babel y lo que pasó con Nimrod. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Quién fue el que fundó esa ciudad? Babel. ¿Quién la fundó? Nimrod, hijo de Cus, hijo de Cam, hijo de Noé. O sea que Noé era el bisabuelo de este señor, ¿cierto? Entonces este señor edificó esta ciudad y estaban edificando una torre, los hijos de los hombres, el 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Ya los hombres quisieron hacer, o sea, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Noé? Dios le dijo: vaya y multiplíquense. Usted puede ver Génesis 9:1. Mi amor, te devuelves a Génesis 9:1. ¿Está ahí? El mandamiento que Dios le dio a Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos. ¿Y qué les dijo? Llenad la tierra. O sea que le dijo: dispérsense. Pero los hombres se reunieron en esa ciudad, en Babel, y dijeron: no nos vamos a dispersar, vamos a estar acá y vamos a erigir un poder y vamos a entronarnos acá. Nosotros no necesitamos a Dios, no necesitamos obedecer a Dios. Edifiquemos una torre tan grande que la gente vea que esta es que esto es nuestro enaltecimiento, que no necesitamos a nadie más, ni a Dios ni a nadie. Y esa torre va a ser alta y que llegue hasta el cielo para que vean que nosotros somos dioses. Entonces edificaron esta torre. Y volviendo otra vez a Génesis 11:6, que lo estábamos mirando, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. En esa época todos hablaban el mismo idioma. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. ¿Y qué dijo Dios? Mira, aquí hay una de las palabras que habla del Dios Trino. ¿Sí ve que aquí Dios habla en plural? Como Dios dice, por ejemplo, en Génesis: hagamos al hombre. Porque Dios no dice: ay, y yo voy a hacer al hombre, como en singular. Dios lo dice en plural, porque Dios es un Dios trino, es un Dios es plural en la unidad. Entonces, en una unidad plural de 3 personas. Entonces descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová. ¿Sí ve cuál era el propósito de eso? Esparcirlos para que el mundo se poblara. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces se crearon diferentes lenguajes, pero esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, mire esto tan importante. De ahí viene la palabra Babilonia. Vamos a ver cómo comenzó entonces todo este asunto. Nimrod fue el primer rey de la tierra, ¿cierto? Y edificó, entre muchas otras ciudades, ya lo sabemos, Babel. ¿Qué significa Babel? Babel viene de la palabra Bab, que significa puerta, y la palabra El, que significa Dios. Esto significa, en otras palabras, puerta a Dios. Es decir, ellos estaban diciendo: nosotros vamos a llegar a Dios, nosotros somos dioses. Este es el origen de Babilonia. Cuando se construyó esa torre, Dios le cambió el significado a esa palabra, y lo vimos ahorita cuando leímos que Dios bajó y Dios le confundió. Entonces, ¿cuál es el significado que Dios le dio a esta palabra? Confusión, porque allí Dios le confundió la lengua a todos los hombres, y ahí surgieron todos los idiomas. ¿Cómo es de tremendo eso? De ahí surgieron todos los idiomas. En aquel tiempo enseña la Biblia que los hombres tenían una misma lengua, y decidieron hacerse una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo para exaltarse como Dios. Y Dios hace esto. Entonces dicen los historiadores, y esto es la tradición oral, historia. Aquí voy a leer algo de historia para que ustedes miren esto tremendo de cómo surgió, y para que ustedes miren quién es Babilonia actualmente. Dicen los historiadores y la tradición oral, que luego se transmitió, por ejemplo, entre los judíos, y luego también hay muchos libros antiguos que hablan de esto, que Nimrod tenía una esposa, y la esposa se llamaba Semiramis. La esposa de Nimrod se llamaba Semiramis. Y mire lo que pasó acá. Luego, en la tradición de los diferentes reinos e imperios,
porque esta Babilonia, la filosofía de ser dioses y de asentarse, se crearon ¿qué? Los reinos. Así es que se crearon los reinos. Entonces los diferentes reinos e imperios se le dio a esta mujer, a Semiramis, que era la esposa de Nimrod, diferentes nombres, y llegó a ser la primera sumo sacerdotisa de la religión mundial. En la religión de allá, en la religión de estas personas de Babel, la que mandaba era ¿quién? La mujer. Era una mujer. Y era Semiramis, es como un tipo de Jezabel, pero del tiempo milenial antiguo. Y esta Semiramis se le dio diferentes nombres. Y mire lo tremendo de esto. Esta fue la primera sacerdotisa mundial. Y mire lo que pasó con esto. En Asiria y Nínive, que fueron las primeras ciudades, a esta mujer que se llamaba Semiramis, originalmente se le llamó Astarte. Astarte, en Asia y Nínive. En Egipto se le llamó Isis a esta mujer, porque todos los reinos venían de ahí, de Babilonia, de la misma filosofía. Los griegos la llamaron Afrodita, y los latinos y los romanos la llamaron Venus. Es la misma Semiramis con diferentes nombres. De acuerdo a la tradición, esta mujer concibió un niño como consecuencia de un rayo de luz que le dio a ella. Eso es lo que dice la tradición de esas religiones. A esa mujer le dio un rayo de luz y ella concibió un niño y le puso por nombre Tamuz. Y dijo que este niño había sido concebido sobrenaturalmente. ¿Sí vemos por dónde vamos? Y dijo que este niño iba a ser el libertador prometido a la tierra. Tamuz iba a ser el libertador prometido en la tierra. Y dice la tradición que en su edad adulta a Tamuz lo mató un jabalí. En su edad adulta a Tamuz lo mató un jabalí. Pero Semiramis lloró por ese niño, que es la misma Astarte, que es la misma Afrodita, que es la misma Venus. Oró por ese niño 40 días. Lloró por ese niño 40 días, su muerte. Y al final de los 40 días que ella lloró por ese niño, resucitó entre los muertos. Eso es lo que dice la tradición de esta religión, de la religión de Babel o de la religión de Babilonia, que luego después se regó. Esa era la religión pagana que se practicaba en los tiempos bíblicos. Allí se originó el culto hacia la madre y el niño. En las religiones paganas, nunca en el cristianismo, pero en las religiones paganas se erigió el culto a la madre y al niño. ¿Sabe cómo se le llamaba a Semiramis? Se le llamaba la reina del cielo. Ustedes saben quién es denominada la reina del cielo actualmente, ¿cierto? Ahorita lo vamos a mirar más detalladamente. Entonces, en Asiria, la madre se llamaba Istar y Tamuz era el hijo. En Fenicia, la madre era Astarte y el hijo era Baal. ¿Se acuerda de Baal? El dios que adoraban en Canaán. En Fenicia. En Egipto, la madre era Isis y el hijo era Osiris. En Grecia, la madre era Afrodita y el hijo era Eros. En Roma, la madre era Venus y el hijo era Cupido. Esa tradición siempre ha venido desde allá. Esa tradición siempre ha venido desde Babilonia, desde Babel. En el culto que se hacía en Egipto, la madre era Isis, ya lo vimos, y el hijo era Osiris. Y en Grecia era Afrodita y Eros. En Roma, Venus y Cupido. El culto se hacía a esta mujer y se le denominaba la reina del cielo. Y lo vamos a ver que la Biblia lo trae. La Biblia hace referencia también a ese culto. Y hay un versículo donde se habla de él. Se le ofrecía una hostia y se guardaba una cuaresma, 40 días, por el tiempo que la madre que es Semiramis, Astarte, toda esa misma lloró por su hijo Tamuz.
antes de su resurrección. Y al final se intercambiaban los huevos de Ishtar. Al final se intercambiaba, al final de la cuaresma, se intercambiaban de los 40 días, se intercambiaban una tradición que eran los huevos de Ishtar, que simboliza el nacimiento de una nueva vida. Y allí surge la tradición de los huevos de Pascua que se celebran en Estados Unidos y de la cuaresma de la Iglesia Católica Romana. Es decir, que los huevitos que nosotros, que se hacen al final de la cuaresma, que nadie sabe, que nadie dice, no, eso por eso de dónde vino, no. ¿La tradición de dónde vino? Esa tradición tiene que ver con Ishtar, que era Semiramis. Y la cuaresma de la Iglesia Católica Romana, que dice que son 40 días desde, creo que desde del día de Santa Cruz, pero el día de la Santa Cruz tiene un simbolismo, no me acuerdo cuándo es que comienza, tiene un simbolismo hasta supuestamente el día en que Jesús muere y resucita. Es decir, la Iglesia Católica Romana mezcló el paganismo con el cristianismo. Entonces vamos a ver esta Babilonia, de allí surge esta Babilonia. Mire una cosa, algunos teólogos dicen que allí se originó también la señal de la cruz y el persignarse. Mire y verá esto, tremendo este dato. Algunos teólogos dicen que de allí se originó la señal de la cruz y el persignarse. Esto es trazar la letra Tau, que es la inicial de Tamuz, y se hace en forma de cruz. El objetivo de Satanás, mire, el objetivo de Satanás por medio de estos ritos fue falsificar la verdadera religión. Lo que quería Satanás, como Satanás sabía desde el principio, en Génesis 3:15, que una mujer, de la semilla de una mujer, iba a nacer un hombre que lo iba a derrotar. Entonces, desde el principio, porque mire dónde se originó. Ellos habían recibido la profecía y Satanás ya había empezado a planear eso desde ese momento. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso habla desde cuando Dios le da la maldición a Satanás, por Satanás haber hecho caer a la mujer. Y le dice, una semilla de una mujer, como tú hiciste caer a la mujer, una semilla de la mujer. Mire cómo Dios le da, como Dios humilla al diablo a través de la semilla de una mujer, iban a ser el Mesías. ¿Y cuál fue la semilla de la mujer? La semilla que Dios plantó en la mujer fue la palabra, la promesa de que una virgen, sin tener relaciones sexuales, por creer lo que Dios le había dicho, iba a quedar en embarazo. O sea que, si usted me preguntan cómo quedó embarazada María, fue por el Espíritu Santo, pero más concretamente por fe. Ella creyó la palabra del ángel y esa fue la semilla que fue sembrada en el vientre de María fue la palabra de Dios. Por eso dice que la Biblia que Jesús es la palabra. Juan 1:1, y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y también dice en el 11, y este verbo se hizo carne, Juan 1:11, y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra de Dios que le dio a María. Entonces el diablo sabía esto y desde el principio entonces el diablo hizo un entramado para inventar una religión paralela parecida y crear un culto a una mujer, pero era un culto al hombre mismo, era un culto al mismo, porque es que el culto que se hacía en Babilonia era al hombre sumido a la estatura de Dios. Pero eso desde allá, el diablo lo había planeado. Y de esa manera el diablo lo que está haciendo es falsificar para desviar al hombre de que pusiera los ojos en el verdadero Dios. Porque los judíos nunca, en la Biblia nunca se enseñó eso. En la Biblia nunca se enseñó que una mujer, la Biblia sí dice que Jesús iba a ser concebido una virgen, pero eso todo lo hizo el diablo para tratar de asimilar la misma historia o algo parecido. Entonces miremos en Jeremías, y el pueblo de Israel siempre luchó con esto. Ustedes sabían que usted no lo ve en la Biblia porque la Biblia registra, en la Biblia sí habla de que esto pasó, pero usted sabe que el pueblo de Israel también le hizo culto a esa mujer. El pueblo de Israel también adoró a esa mujer. Vamos a leer Jeremías 44 del 15 al 30 y vamos a ver le puedes bajar el número arriba, tiene un numerito tamaño de la letra. Eso. Dice, Jeremías 44:12, dice,
En Jeremías 44:12 vemos que el pueblo judío había sido conquistado ¿por quién? ¿Quién conquistó al pueblo judío en la época de los últimos reyes de Israel? ¿Quién lo conquistó? Babilonia. Babilonia fue el que conquistó el pueblo judío antes de ser disperso. Entonces mire, en la conquista de Babilonia, mire lo que pasó. En la conquista de Babilonia, el pueblo de Israel fue llevado ¿dónde? A Babilonia. Acuérdense que fue donde se llevaron a Daniel, y Daniel estuvo en Babilonia, y parte del pueblo fue llevado, muchos se fue para Egipto. Pero Dios les había dicho que no fueran a Egipto. Pero mire lo que pasa aquí. Y tomar el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a la tierra de Egipto. A unos que se fueron para Egipto, Dios les dijo que se quedaran allá en Jerusalén. Y esta gente se fue para Egipto, para morar allí. Acuérdense que Egipto luego también tiene un significado. Egipto tiene significado el mundo. Egipto siempre significa el mundo en la Biblia. Para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Dios les dice: ustedes se van para Egipto y allá todos serán consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán, hasta el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto y de maldición y de oprobio. Mire que muchas veces la gente no entiende el juicio, porque Dios había permitido que Babilonia viniera y conquistara a Israel, porque ellos se habían apartado de Dios. Y Dios había permitido eso. Pero mire cómo es el diablo y el pecado, como el pecado y el diablo se cuidan a ellos mismos, como que se dan la razón. Siempre quiere buscar una razón en el pecado. Ese es el que sigue. Castigaré a los que moran en tierra de Egipto. Se quitó. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigaste a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Qué había pasado? Acuérdense que Jerusalén fue conquistada. Ellos llevan años allá metidos hasta que Nabucodonosor tumbó los muros de la ciudad y ahí mató a un montón de gente. Se llevaron a unos cautivos, quemaron la ciudad. Acuérdense que tumbaron el templo, lo tumbaron totalmente. Entonces dice: y del resto de Judá, y del resto de los de Judá que entraron en tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ¿sí ve? Ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, para volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido, ¿qué pasó? Todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia. Mire que las mujeres practicaban mucho esas religiones allá, muchas de esas mujeres. Y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: mire lo que le responden a Jeremías. Es increíble esto. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Continúa. Vale, por favor, mi amor. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. ¿A quién? A la reina del cielo. Esa reina del cielo era Astarte. Esa reina del cielo era Semiramis, Venus. Era esa misma reina del cielo. Pero estamos hablando de Babilonia. Y Babilonia eran los fenicios. Babilonia era esta gente. Entonces allá se llamaba Semiramis y Astarte. Era la que le estaban, y Ishtar, era la que le estaban haciendo estas libaciones, derramándole libaciones, como hemos hecho, ¿cómo dice? Nosotros. ¿Y quiénes? Pero ellos no eran judíos, pues. No estamos hablando de que era el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Israel tenía un culto a la madre y al niño. Los judíos tenían ese culto, pero no aparece que ellos lo practicaran en la Biblia abiertamente. O sea, no aparece como datos de eso, porque en la Biblia habla es de la verdadera religión, de la verdadera enseñanza. Pero ¿qué dice? Ellos practicaban en oculto, en secreto, el culto a esta madre del cielo.
nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, donde lo practicaban en las plazas de Jerusalén. ¿Y qué dice? Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Imagínense, ellos creían que cuando ellos estaban practicando ese culto era que por eso era que les iba bien, y ahora les estaba yendo mal porque lo habían dejado de practicar. Y no les estaba yendo mal por eso, sino que le estaba yendo mal era porque Dios ya había dejado de aguantar eso y dijo: no más, ahora mismo voy a castigarlos. Y ellos estaban pensando que era porque no hacían ese culto. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Qué mentira. Y todas estas personas en Egipto las mataron. Todos murieron. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Estos eran puras mujeres. ¿Qué estaba diciendo ella? Que ellas lo hicieron con consentimiento de sus maridos. O sea, que el pueblo de Israel practicaba ¿qué? La idolatría. ¿Y la idolatría a quién? A la reina del cielo. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar mirando quién entonces es la reina del cielo. Ustedes seguramente ya saben, ¿cierto? ¿O no? Ezequiel 8, del 13 al 18. Vemos otro pasaje donde Ezequiel, otro profeta, también les habla de esto. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Entonces Dios les dice: le voy a mostrar qué es lo que hace esta gente. Dicen que me adoran, dicen que me aman, dicen que me buscan, tienen un templo, tienen reyes, tienen un montón de cosas, pero mire lo que te va a mostrar Ezequiel lo que hace. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. O sea, me llevó al templo mismo, al templo donde estaban los sacerdotes judíos, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? O sea, ¿quién era Tamuz? No, Tamuz era el hijo de Semiramis, era el hijo de la reina del cielo. ¿Se acuerda que lo había matado un jabalí? ¿Se acuerda que 40 días ella lloró por él y al final resucitó? ¿Y a quién estaba? ¿Qué es endechar? Es decir, la cuaresma las mujeres hacían llorando por Tamuz. Eso era lo que hacían, ese era el culto. Endechar es cuando usted está llorando por alguien que se murió. Entonces mire lo que le dice Dios. Esto lo está diciendo Dios y se lo está diciendo Ezequiel. Te voy a mostrar lo que hacen las mujeres. Estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Él vio eso. Ezequiel vio eso. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová. Aún dentro de la casa, o sea, los sacerdotes también lo estaban haciendo. Los mismos sacerdotes que adentro quemaban incienso. Entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Este sol es Bel, al dios Bel. Ellos adoraban un montón de dioses, postrándose hacia el oriente. ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. Pues también yo procederé con furor y no perdonaré. Perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. ¿Sí ves? Entonces, esta religión que nosotros vemos acá, ¿qué es? ¿Qué es la religión? Esta religión es la idolatría. La idolatría. Y el principal objeto de culto de la religión babilónica es la madre y el niño. La adoración a la madre y al niño. Es el objeto de culto en la religión babilónica. Apocalipsis 17, del 1 al 15. Vamos a volver a repetir esto para que miremos. Y ya estamos entendiendo muchas cosas. Ya cuando vemos, vamos para el capítulo 17. Todo esto lo di para que entendiéramos de dónde viene Babilonia. ¿De dónde viene Babilonia? De Babel. Luego Babilonia, ¿cómo se manifestó? Babilonia se manifestó como Babilonia, luego después como Persia, luego después como Grecia y luego después como Roma. Babilonia nunca ha dejado de ser los imperios mundiales. Acuérdense que lo dijimos.
¿Cómo se llamaba en Roma este culto? Venus y Cupido. ¿Cómo se llamaba este culto para Grecia? Afrodita y Eros. ¿Cómo se llamaba este culto para los egipcios? Isis y Osiris. ¿Cómo se llamaba este culto para para Fenicia? Astarte y Baal. ¿Y cómo se llamaba este culto para Siria? Ishtar y Tamuz. La misma mujer que tuvo un niño. El culto a la mujer y al niño. El culto a la madre del cielo y a su hijo Tamuz. La cuaresma, 40 días de lloro por Tamuz. Al final de la cuaresma, Tamuz resucita de entre los muertos y se dan los huevos que simbolizan la nueva vida que se origina después de que Tamuz resucita. La religión falsa. Esta es la falsa religión. La falsa religión. Apocalipsis 17 del 1 al 5. Otra vez, por favor, amor, pon el versículo 1. Entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Cómo la llama? ¿Cómo la llama? La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Mire una cosa. ¿Qué es una ramera? Lo primero que nos dice es que es una ramera. ¿Qué es una ramera? Una ramera es una mujer acostumbrada a fornicar, ya sea por dinero o ya sea por poder. La palabra ramera viene del griego porne. Y de ahí surge la palabra fornicación, que viene de la palabra griega porneia. Sin embargo, la Biblia se refiere con el mismo concepto a la fornicación espiritual. O sea, Dios, cuando habla de fornicación espiritual, no es solamente física, sino también espiritual. Cuando adoramos otros dioses, Dios dice que eso es fornicación espiritual. Vamos a Jeremías 3:6. Jeremías 3:6 nos habla de esto, de la fornicación espiritual. Dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿Usted cree que lo que estaba diciendo Dios era que ella subía, que Israel subía y se acostaba, tenía relaciones sexuales? No. Lo que estaba diciendo era que ellos en los montes altos, en los lugares altos y bajo todo árbol frondoso ofrecían incienso a Astarte y a Tamuz. Eso era lo que ellos hacían en los lugares altos, ofrecer incienso. ¿Se acuerda qué decían las mujeres de Israel? ¿Qué decían? Nosotros no hacemos esto con consentimiento de nuestros maridos. Es decir, que los hombres también sabían que esto se estaba dando. Amor, Lupe está para allá. Lupe está pidiendo agua ahí. Están lambiendo todo el piso. Entonces, ¿sí ves? Entonces esta mujer es la que vemos ahí. Entonces, queda claro que se trata de un sistema religioso que en ningún momento tuvo relación con el verdadero Dios y que se volvió fornicario, mezclándose con la idolatría por dinero o por poder. Lo mismo que haría una prostituta con sus clientes. Esto fue lo que hizo Israel y esto fue lo que hace esta religión más adelante, porque ella la llama prostituta. Cuando usted llama a esta mujer ramera y dice que esta mujer significa, lo que está diciendo es que esta mujer tuvo alguna relación con él, tuvo algún conocimiento de él, y en este momento es una ramera y está fornicando. Lo que está hablando Dios es que esta Babilonia en los últimos tiempos va a ser un sistema religioso que tiene conocimiento de Dios, pero que está mezclado con la idolatría. Que está mezclado con la idolatría. Y vamos a ver varias cositas de esto. Porque es que no quiero adelantarme para que ustedes se den cuenta cómo es la cosa. Mire, vamos a leer Apocalipsis 15 y el versículo 18. Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 15. El 17, el versículo 15. Dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta. ¿Dónde se sienta la ramera? Son muchos pueblos, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Dice la Biblia que esta ramera, para que usted mire, vamos a determinar quién es, está sentada sobre muchas aguas. Y estas aguas, el versículo 15 dice que las aguas donde está sentada esta ramera son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas. Acuérdese una cosa, la bestia en el Apocalipsis sale del agua, ¿cierto? También. Y el agua también simboliza naciones. O sea que el anticristo, que es la bestia, sale de las naciones. Otra cosa, primero está sentada sobre muchas aguas. Otra cosa, esta mujer va a estar sentada sobre una bestia escarlata. Apocalipsis 13 del 1 al 5. Vamos otra vez al 1 al 5. El 1 al... no. Pero antes de eso leamos el 18 también. De Apocalipsis 17, el 18. Para que miremos algo de la universalidad de esta. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina ¿sobre dónde? El 18. Sobre los reyes de la tierra. Es decir, esta mujer o este sistema religioso mundial tiene dominio y tiene poder en todos los reinos de la tierra. Está diciendo, es universal. Es una religión universal. Es una religión que está en todo el mundo, sobre todos los reinos de la tierra. Estamos en el tercero. Esta mujer va a estar sentada sobre una bestia, sobre la bestia escarlata. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia en el Apocalipsis? ¿Se acuerdan quién es la bestia en el Apocalipsis? La bestia en el Apocalipsis es el anticristo, es la bestia. Entonces esta mujer va a estar sentada sobre la bestia. Apocalipsis 13 del 1 al 5. Vamos a ver Apocalipsis 13. 13. ¿No está? Del 1 al 5. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Recuerde que nosotros habíamos visto una cosa. Babilonia, acuérdese, Babilonia se simbolizaba con un leopardo. No, perdón, espere que aquí está, creo que está al revés, sí. Babilonia es como un leopardo. Persia se ve como un oso, y Roma se ve como un león, ¿cierto? Así lo habla la Biblia. Entonces esta bestia, recuerde que la bestia políticamente, existe una Babilonia política y existe una Babilonia religiosa. La Babilonia política son los diferentes reinos, y la Babilonia religiosa es la que estamos viendo acá. Una cosa era la religión y otra cosa era la política. Mire cómo la Biblia habla de un montón de cosas que son difíciles de entender. Pero aquí está hablando que la bestia que se levanta es un poder, acuérdese. ¿Poder de qué tipo? La bestia es un poder, ¿qué? Político. La bestia es un poder político. Y la mujer es un poder religioso. Es un poder religioso. Es decir, que Babilonia viene con su política y con su religión. ¿Desde dónde? Desde el comienzo. La política y la religión de Babilonia es desde el comienzo. ¿Y quién le dio la autoridad a esta bestia que es el anticristo? El dragón, ¿cierto? El versículo 3. Creo que también está ahí, ¿cierto? Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia que aparece ahí es la misma bestia. Vamos al 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién le dio autoridad a la bestia? El dragón, o sea, el diablo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Está hablando del poder político. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio, que es el periodo de la gran tribulación. Acuérdense que la tribulación son 7 años y los últimos 3 años y medio es la gran tribulación. Esta bestia que vemos acá es el anticristo. Y sobre el anticristo, ¿quién va montado? La mujer. La mujer va montada sobre la bestia. Es lo que dice ahí. Vamos otra vez a Apocalipsis 17. Vamos otra vez a Apocalipsis 17, del 2 en adelante.
con la cual fornica los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de ella. 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer, y aquí es donde vamos a entender todo esto, para que lo entienda. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia escarlata es el anticristo, y la mujer es la religión falsa, la religión mundial falsa. Y dice que esta mujer estaba llena de hombres de blasfemia. La bestia estaba llena de hombres de blasfemia. Acuérdese que cuando leímos en el capítulo 13 decía que esta bestia hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios. Eso es lo que dice esta bestia, blasfemias contra Dios. Y esta es la misma bestia, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si usted va al capítulo 13, no vamos a ir ya, pero si usted va al capítulo 13 otra vez y lo revisa, usted se da cuenta que la bestia que está hablando ahí es el anticristo, y esta mujer está sentada sobre el anticristo. Sigue, por favor, amor. Y la mujer estaba vestida de ¿cómo? De púrpura y escarlata. Si usted mira, bueno, después vamos a mirar. No lo quiero adelantar porque ustedes saben quién es la mujer, ¿cierto? No sé si saben quién es la mujer. Ya tienen una idea de quién es actualmente la mujer, y la Biblia lo señala. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Mire, y bueno, y en su frente, sí, dale, y en su frente un nombre blasfemo, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué quiere decir? Mire lo que está diciendo. Esta mujer está llena de ¿qué? De oro y de poder. Está llena de riquezas. Continuemos y vamos a ver, y aquí les vamos a decir, quién es la ramera que aparece en el Apocalipsis 17. Y escuche esto, que esto es importante. Apocalipsis 17:9. ¿Quién es la ramera? Dice la Biblia. Y lo dice exactamente quién es. Ella lo dice. Apocalipsis 17, versículo 9. Vamos a adelantarnos ahí. Esto, mire lo que le dice el ángel a Juan. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Se acuerda que la mujer se sienta sobre quién? ¿Sobre quién se sienta la mujer? Sobre el anticristo. También se sienta sobre el mar. También lo vimos al principio. O sea, tiene un poder universal. Se sienta sobre el anticristo. Y esta mujer se sienta sobre 7 montes sobre los cuales se sienta. 7 montes. Escuche esto. ¿Cuál es el poder político sentado sobre 7 montes? La ciudad que se encuentra rodeada por 7 montes es Roma. Roma. El Vaticano se encuentra rodeado por 7 montes. Los 7 montes que rodean Roma son el monte Palatino. Ahí está, yo creo que la imagen yo la puse ahí. Ahí está hasta la foto. Está una foto. Mira, esto es Roma. Estos son los 7 montes, las colinas sobre las cuales está sentada Roma. ¿Quién? El Vaticano. La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la mujer que está sentada sobre la bestia. La Iglesia Católica Romana es la que continuó la adoración babilónica a la mujer, que es la Virgen María actualmente, y al niño Jesús, que es Tamuz. Es la misma adoración, pero traída, mezclada con la religión cristiana. Es decir, el cristianismo y el paganismo romano se mezclaron en uno solo. Y ahí es donde viene esto. Mire, cuando dice esta mujer, que dice, volvamos al 9, mi amor, por favor. Al 9. ¿Qué es lo que dice esta mujer? ¿Cómo está? Dice, y para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Los montes de Roma, sobre los cuales está en Roma, son el monte Palatino, la colina Capitolino, la colina del Quirinal, la colina del Celio, el monte Aventino, la colina de Esquilino, la colina Viminal. Esos son los 7 montes sobre los cuales que rodean a Roma. Lo que nos indica la Babilonia, que la Biblia, que el centro religioso que va a usar el anticristo para proyectarse al mundo es Roma y su sistema religioso. Es decir, el Vaticano, un papa va a ser el falso profeta. Un papa del Vaticano va a estar totalmente poseído por el diablo también.
Y no sabemos si ese papa es el actual. No sabemos si ese papa es el actual, pero este papa va a patrocinar el ecumenismo, y eso lo está haciendo el papa actual. Que todas las religiones se unan en una. Todo se está preparando para la llegada del anticristo, y cuando el anticristo aparezca, el papa va a darle su plataforma al anticristo. El anticristo va a hablar desde allí. O sea, el anticristo va a tener 3 plataformas. Jerusalén, cuando él se manifieste allí y se haga Dios. Él va a unificar todas las religiones mundiales en una. Va a querer unificar la religión judía, la religión cristiana y las religiones paganas. Porque Roma está unificada con el paganismo. Roma tiene el paganismo adentro, ya lo vimos cuando vimos el culto babilónico, ¿cierto? La Biblia dice que el centro religioso que va a proyectar al anticristo es Roma y su sistema religioso, lo cual lleva a los teólogos a concluir que el anticristo va a poseer el poder político y también un poder religioso que lo va a patrocinar, defender, publicitar y adorar en cabeza del falso profeta. Lo van a adorar. Yo no sé, yo me estaba preguntando cómo puede ser posible que la iglesia romana vaya a llegar a un momento que adore al anticristo. Esto va a pasar. Mire, ¿usted cree que cuando la iglesia sea arrebatada, la religión se va a acabar? No, la religión va a prosperar. ¿Qué es lo que impide que la religión se manifieste en nosotros? Nosotros somos los protestantes, los que estamos en contra de toda esa tradición idólatra. Los que decimos que la Biblia es la única fuente autorizada para que nos revela el culto a Dios, no ninguna otra cosa, no el culto a los santos, no la tradición de la iglesia, no la tradición a Tamuz, ni la adoración a Astarte, o que es la misma adoración a la reina del cielo. De hecho, la Virgen María en la iglesia católica es denominada la reina del cielo. Ustedes sabían, vaya, búsquenlo por ahí. Si la reina del cielo no es María, y si la reina del cielo no es la misma Astarte, y no es la misma Venus, y no es la misma Afrodita, y no es la misma de todas esas religiones, solamente que en el cristianismo, cuando la iglesia romana, que era totalmente idólatra, Constantino se convierte, que fue el primer papa, y luego de ahí sigue otro papa, este se convierte al cristianismo. Ellos lo que hacen es fusionar la iglesia cristiana con la iglesia romana. Pero eso no lo creó Jesús. Jesús antes habló de la apostasía, y esta es la parte de la apostasía de la iglesia. De la apostasía de la iglesia. Dice, vamos a leer Apocalipsis 17 del 6 al 7. Vamos a ver qué hace vamos a mostrar características de esta falsa religión que enseña la Biblia. Dice Apocalipsis 17:6: vi a la mujer ebria, que ya sabemos quién es, ¿cierto? ¿Quién es la mujer? Ya sabemos quién es. Babilonia, Roma, ¿cierto? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado en gran manera. Mire, esto es una de las cosas que a Juan lo asombra. ¿Por qué a Juan lo asombra eso? Imagínese a Juan. Juan nunca vio a Roma convertida, porque cuando Juan estaba escribiendo este libro, el último emperador era Nerón, que eran totalmente paganos, pero él vio a Roma dizque convertida, Roma con la señal de la cruz, y al mismo tiempo matando cristianos en nombre del cristianismo. En la época del anticristo, si usted mira, la persona que va a ordenar la marca de la bestia va a ser Roma. Usted lo puede ver, lea el capítulo 13 de Apocalipsis, y usted va a ver ahí todo lo que habla del falso profeta. El falso profeta va a patrocinar al anticristo. El falso profeta va a ordenar, va a hacer milagros en nombre del anticristo. Va a ser el poder religioso del anticristo. Usted sabe que el Vaticano ya dice que no existe infierno. Todas las cosas de la Biblia la están totalmente destruyendo. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Entonces Juan está asombrado porque Juan ve que a Roma la ve convertida al cristianismo.
y al mismo tiempo la ve matando cristianos. Entonces Juan está asustado, como Juan dice, wow, ¿este es esto? ¿Qué es esto? Entonces le dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Acuérdense que la bestia que 7 cabezas y 10 cuernos es él. ¿Quién la trae? El anticristo, es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y miren lo que dice. Entonces, voy a dejar esta parte hasta ahí. Entonces, esta mujer, como otro punto, esta mujer, este poder religioso ha sido culpable de la muerte de muchos santos. Esta iglesia apóstata es acusada por Dios de ser culpable de la sangre de muchos santos y siervos de Dios. En la época del anticristo, esta mujer va a ordenar la iglesia que está asentada en las 7 colinas, va a ordenar la muerte de los cristianos. Todos los que no adoren a la bestia van a ser muertos, y con el consentimiento del falso profeta, que va a ser un papa, o va a ser un poder religioso asentado en las 7 colinas, que es Roma. Porque es que la Biblia nos dice en el capítulo 9, si usted no me cree, subraye el 9 y léalo 500 veces. Y busque cuál es la ciudad en el internet, en Google, cuál es la ciudad asentada sobre 7 colinas, o rodeada por 7 colinas, que está diciendo el versículo 9 de Apocalipsis, que se sienta la mujer. Este poder religioso, ¿cuánta gente no mató Roma en el tiempo de la Inquisición? Miles de personas fueron muertas. Se cree que la Inquisición duró cerca de 500 años. Todas las personas que leyeran la Biblia eran objeto de muerte. Los quemaban y los mataban. Los que leyeran la Biblia eran objeto de muerte. Los quemaban y los mataban. La Biblia era prohibida hasta que luego algunos sacerdotes que eran realmente, es que no quiere decir que toda la iglesia sea mala. No, hay gente en la iglesia católica que se va a salvar y que tiene conocimiento de Dios. Pero cuando tú te das cuenta de esto, tienes que dejar esas cosas. Así seas, vaya a la iglesia romana. Porque la iglesia romana es una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Se mezclan las dos cosas. No quiere decir porque a nosotros no nos salva ninguna religión. Mucha gente en la iglesia cristiana se va a ir al infierno porque no tienen religión y no tienen relación. Porque el cristianismo y el católico, porque el cristianismo verdadero estorba a la religión. Porque el cristianismo verdadero enseña que la relación con Dios no es una religión, sino que es una relación. Y la iglesia romana enseña que es una religión. Que usted tiene que hacer tales y tales cosas para ser salvos. Que tienen que bautizarse, que tienen que hacer tales o tales cosas. Cumplir unos sacramentos, unas cosas para ser salvo, lo cual es una religión. Todas las religiones son esfuerzos para acercarse a Dios. Pero la relación que nosotros enseñamos es que a Dios se acerca solamente es por fe. Y que la salvación es gratuita a través del sacrificio de Jesús. Otra cosa que pasa acá en el versículo 8. Dice, esta mujer va a participar en la resurrección de la bestia y de la adoración a su imagen. ¿Se acuerda que en el capítulo 13 se dice que la bestia sufre una herida en la cabeza? Al anticristo, lo mismo que le pasa a Tamuz. A Tamuz lo matan, ¿sí ves? ¿Y qué pasa con Tamuz? Después de 40 días de llorar a Astarte, Tamuz resucita. Pero mire lo que pasa aquí. Yo no sé si va a pasar algo parecido. Pero al anticristo le sufrió una herida en la cabeza, dice la Biblia. Si quiere, volvámonos al capítulo 13, eso no está ahí. El capítulo 13 de Apocalipsis, para que miremos lo de la herida en la cabeza. Para que aquí le estoy mostrando todo esto con la Biblia. No le estoy inventando nada, no es lo que a mí me parece, no, es lo que dice la Biblia. En el versículo 3, mire usted por el versículo 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como ¿qué? Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, ¿quién le sanó la cabeza a la bestia? ¿No será el falso profeta que oró sobre ella o algo pasó? Apocalipsis 17:8, ¿qué dice? Otra vez, y la bestia que habías visto era y no es. Mire, era y no es y está para subir del abismo. Mire aquí una cosa muy tremenda. Esta bestia
dice que que está preparada para subir del abismo. Pero ¿de dónde salió primero? ¿De dónde salió primero? En el capítulo 13. Mire que el Apocalipsis es bien tremendo. Eso es una cosa de meterle mente. El capítulo 13 dice que la bestia sale del mar. Y luego dice que está a punto de subir del abismo. ¿Quién es el que resucita en ese cuerpo de ese anticristo luego después de que lo matan? ¿Qué quiere decir la Biblia? La Biblia dice que cuando el anticristo se manifiesta sale del mar, pero cuando lo matan, algo del abismo entra en el cuerpo de ese anticristo y el que resucita es el mismo Satanás en ese cuerpo. Es decir, que Satanás sube del abismo y está y entra al cuerpo, digamos, y ese hombre resucita. Por eso sale del mar inicialmente y después de que lo matan y resucita, sale del abismo, dice, y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro, escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y mire que aquí hay algo tremendo. ¿Se acuerda que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos? Jehová es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Dice la Biblia. Este es el anticristo. Esta es la bestia que has visto, que era y no es. ¿Sí? Es como la contraposición a Dios. Y esta bestia inicialmente sale del mar, pero una vez la asesinan, porque la matan, y luego resucita porque esta bestia también sale del abismo y entra en el cuerpo de esta persona que estaba muerta y vuelve a la vida. Y la gente se va a asombrar a ver que otra vez este anticristo se levanta y es vivo. Y la gente se va a asombrar y va a decir, este sí era nuestro Mesías, este sí era nuestro Dios. Porque los moradores, ¿quiénes fueron los que se asombraron? Los que no tenían su nombre escritos en el libro de la vida. Si ve cómo es de tremendo esto, ¿quién actúa en medio de esa resurrección? ¿Será que este Papa va a orar por este anticristo muerto y va a resucitar? No lo dice la Biblia exactamente, pero lo podemos discernir de la Biblia. La bestia inicialmente surge del mar, del mundo y de las naciones. Sin embargo, recibe una herida mortal en la cabeza y muere. Al resucitar, lo hace por un poder que sale directamente del abismo. Por eso la bestia sube también del abismo y en ese momento se revela su intención de hacerse Dios y perseguir al pueblo de Dios. Acuérdense que la bestia primero es un hombre ¿de qué? De paz. ¿Será que la bestia luego es poseída totalmente por Satanás y la bestia trata de matar al pueblo de Dios? ¿Será que eso es lo que va a pasar? Muy posiblemente la bestia, una vez resucite por un poder que sube directamente del abismo, inmediatamente ella se revela como Dios y se revela en la segunda mitad de la tribulación y hace guerra. ¿Por cuánto tiempo hace guerra contra los santos? 3 años y medio. Vamos del capítulo 17, del 9 al 15, ya vamos terminando. 17, del 9 al 15. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Retomando. Y son 7 reyes. Mira, aquí va a empezar a hablar de los 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Mira, esto se refiere a los, ¿sabe a quién se refiere? Está hablando de la mujer, ¿cierto? Y habla de 7 reyes. Esto se refiere a los emperadores romanos. Si usted cuenta a los emperadores romanos hasta el tiempo de Juan, eran 7 reyes. Son 7 en total. Al momento de Juan ya habían caído 5. El último fue Nerón. El último emperador romano fue Nerón. Y uno es el que estaba en ese momento de emperador. No me acuerdo cómo, yo creo que era Domiciano, creo. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el último? Es el último papa. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
Y tiene que ver con el anticristo, porque es que el anticristo también es breve tiempo, ¿cierto? La bestia que era y no es, y es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto, estos 10 cuernos que nosotros vemos también son 10 reyes. Este es el imperio romano político que se levanta al final de los tiempos. La Biblia dice que son 10 reyes que se levantan y le dan poder al anticristo. La comunidad europea es una muestra de que eso puede pasar, porque ya Europa ya está dividida en reinos y se unen en uno solo, en la economía. Pero esto va a ser a nivel político. A nivel político ellos van a estar unidos. 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Continúa. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ese se trata del poder babilónico político, que es la misma Roma. Acuérdese que Roma nunca cayó. Roma continúa. Algunos dicen que, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor, ¿se acuerda que el último reino son los pies? ¿Y era qué? Hierro mezclado ¿con qué? Con barro. Acuérdese que en la estatua de Nabucodonosor la cabeza es de oro, los hombros son de plata, el pecho es de bronce, luego los muslos son de hierro, que es Roma, y luego al final el último reino son los pies, que son 10 dedos. Estos 10 dedos que usted ve ahí de los pies de la estatua de Nabucodonosor son los 10 reinos que habla Apocalipsis. Y dice que esta estatua es barro mezclado con hierro. ¿Sabe qué es el hierro? El hierro significa la ley. ¿Y sabe qué es el barro? Es otro simbolismo. Significa el pueblo. Está hablando que el último reino es la democracia. La democracia es la mezcla entre la ley y el pueblo. Eso es la democracia. El último reino mundial es la democracia. Eso es un significado. Otro significado, el último reino mundial va a ser la unión entre el occidente y el oriente, porque van a estar reinos del oriente mezclados. La filosofía oriental es totalmente distinta a la filosofía occidental. Mientras los orientales tienen una forma de pensar ustedes saben, y los occidentales otra forma de pensar. Ese reino del anticristo al final va a ser también en unión con varios reyes del oriente. Porque Roma, acuérdense que Roma no era solamente Europa. Roma también tenía parte del oriente. Acuérdense que Roma también tenía Siria. Roma también tenía todos esos pueblos de Egipto. Roma ocupó todo eso. Entonces Roma era mucho más grande. Es que es el último imperio romano, es el que se va a levantar nuevamente. Eso es lo que se va a levantar al final. Entonces, esta autoridad le va a dar el poder a la bestia por 3 años, le va a dar el poder a la bestia por un tiempo corto. Y la bestia va a poder hacer lo que quiera. Ahí es donde se arma la última guerra mundial contra Israel. ¿Y Dios qué hace? Acuérdense que lo vimos en las copas. En la última copa, ¿qué pasa? Dios desciende y Dios los destruye a todos ahí en la guerra del Armagedón. ¿Se acuerda? Entonces, la bestia y sus aliados destruirán la ramera al final. Apocalipsis 17, al 15 al 18. Mire que esta ramera pobrecita le va a ir muy mal. El anticristo nunca quiso a la ramera, porque el anticristo sabe que la ramera tiene parte de la verdad. Por eso es una ramera, porque tiene parte de la verdad. O sea, ella tiene parte del culto a Cristo. El anticristo la va a utilizar porque tiene poder religioso, nada más por eso. Porque lo puede catapultar, porque lo puede publicitar, porque el diablo la va a usar para ayudarle a él. Entonces, el anticristo solamente lo hace por esto. Entonces me dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres de naciones y de aguas. Es decir, la iglesia católica o la iglesia romana está dispersa por todas las naciones. Los 2 cuernos que viste en las bestias, los 10 cuernos que viste en la bestia, es decir, los 10 reyes que van a ser parte del imperio romano, ¿qué hacen? Aborrecerán a la ramera. Es decir, al final de los tiempos, ellos no lo están haciendo porque quieran a la ramera, sino porque la ramera les sirve como un trampolín para ser publicitado, para poder llegar a todas las naciones. La ramera es usada y dice, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar
lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, no sé si les quedó claro que una vez que el anticristo haya usado como plataforma a la iglesia romana, católica romana, para publicitarse a él mismo, y ese papa, que va a ser un papa satánico, algunos lo llaman el papa negro, con un corazón negro, pero ¿qué dice la Biblia en el capítulo 13? Que parece un corderito. Usted lea ese capítulo 13, la bestia, el falso profeta, ¿cómo parece? ¿Qué dice Apocalipsis 13? Yo se los voy a leer acá. Después vi otra bestia que subía desde la tierra. Acuérdense que bestia significa reino. Usted sabe que el Vaticano tiene un estado allá. Ellos son una iglesia, pero el Vaticano tiene embajadores en todo el mundo. Y Estados Unidos tiene embajador en el Vaticano. Y el Vaticano tiene moneda, y el Vaticano tiene banco, y el Vaticano es un estado, como si fuera un reino. Entonces esta bestia dice, después vi, ¿dónde se asienta el Vaticano? En 7 colinas, acuérdense, ¿ok? Después vi otra bestia que subía en la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Cómo tenía los cuernos? O sea que parecía un corderito. Pero hablaba como un dragón. Y otra cosa es que la bestia se vestía de escarlata. ¿Cómo se visten los arzobispos y los obispos? De escarlata. De lino. De escarlata. Se visten. Mire, esto es importante. Mire que es que la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿entonces la Iglesia Católica es mala? Las personas católicas, ni las personas cristianas, ni las personas adventistas, las personas no son los que están mal. Porque hay muchas personas en las religiones que se van a salvar. Pero no es la religión la que te va a salvar. Hay gente en la Iglesia Católica y hay gente que cree en Dios y hay gente que tiene cosas de Dios, sí. Pero toda esta simbología, y por eso te lo digo, cuando el católico se da cuenta de esto, debe vivir de eso. Porque Dios, cuando tú ya conoces, Dios te va a tomar en cuenta de que tú ya sabes. Yo lo digo, yo fui católico, yo estudié en un colegio de curas, de sacerdotes. Yo hice la primera comunión. Yo fui instruido en la religión. De hecho, yo cuando era niño quería hasta ser sacerdote y todo. Imagínense, eso lo traían los genes, yo creo. Pero la verdad es que la Iglesia Católica está corrompida internamente. Y lo que hay ahí ya no, o sea, en el clero, yo no estoy hablando de la gente, porque mucha gente tiene una fe sincera y esa gente que tiene esa fe sincera va a ser arrebatada con nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Una vez que la bestia haya usado a la Iglesia Católica para tener el control mundial, la va a destruir y la va a quemar. Una vez ya la bestia, la mujer le haya servido para sus propósitos, Satanás se va a volver contra ella y la va a destruir. Entonces vamos a orar. Si tú eres una persona que tú dices, wow, este tema, no sé cómo te dejó esto último. Esto último es algo tremendo porque es que la Biblia es clara cuando tú miras Apocalipsis 17 y no sabemos si el papa que vaya a patrocinar al anticristo sea este o sea el próximo. Pero cuando se manifiesta el anticristo, la religión católica va a prevalecer en el mundo más. En este momento la iglesia cristiana está creciendo vertiginosamente. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y ya no haya iglesia cristiana, la gente va a correr a la iglesia católica. La iglesia católica se va a llenar nuevamente porque la gente va a buscar respuestas a lo que pasó. Y este papa le va a dar una respuesta y es: no pasó nada, mis queridos hijos. Ha llegado el verdadero Mesías. No sé si él va a decir que ese Mesías es Jesucristo, que ya volvió en su segunda venida. No sé. No sé cuál va a ser el argumento de este falso profeta. Pero ese falso profeta va a patrocinar al último rey mundial, que va a ser el anticristo.
Entonces vamos a orar, vamos a decirle, si tú eres una persona que no conoce al Señor, tú le puedes decir: Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres el Hijo de Dios. Yo he escuchado tu palabra y la verdad, la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan se sorprendió porque Juan nunca conoció la iglesia romana convertida. Juan conocía la iglesia pagana. Dile: Señor, si yo he estado en alguna falsa religión o he estado adorando a ídolos, a la reina del cielo, a su hijo, perdóname, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador y que necesito de tu sangre. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y vengo delante de ti y te pido perdón, Señor. Perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos y no merezco ser llamado tu hijo. Yo hoy vengo a la cruz, dile, y te recibo en mi corazón. Recibo la salvación que fue comprada en la cruz del Calvario. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Porque la Biblia dice, y dilo así, la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Señor, y yo creo que al tercer día te levantaste de los muertos y que tú eres el Señor, que a los 40 días luego de tu muerte, tú ascendiste al cielo, Señor. Y luego, Señor, enviaste al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ahí nació la iglesia. La iglesia no es la iglesia romana, la iglesia no es la iglesia evangélica, la iglesia no es la iglesia presbiteriana, la iglesia no es la iglesia es la iglesia de Jesucristo, comprada de todo pueblo, tribu y nación, para adorarte, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, porque nosotros creemos que no es la religión la que salva, sino que es la fe en tu nombre. El único nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. El camino, la verdad y la vida, por el cual nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Y yo te pido, Señor, que entres en mi corazón y que tu Espíritu me transforme y me lleve a apartarme de mis pecados y me ayude a vivir como tú quieres que yo viva, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.